Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Hoy hablamos de Argentina. La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad ha encendido una alarma no solo en el plano político, sino también en el plano de la democracia desde su retorno a este país en 1983. La Corte Suprema de Justicia rechazó las apelaciones presentadas, deja firme el fallo que condena a la dirigente peronista a 6 años de prisión y la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos. Una decisión judicial que adquiere particular relevancia en el contexto político actual, donde sectores opositores han denunciado que el fallo no es un hecho aislado ni jurídico, sino que forma parte de un engranaje de disciplinamiento político con actores definidos, un guión preestablecido y aliados en los medios hegemónicos y con una tensión política que se intensifica mientras ya diversos sectores del peronismo articulan una respuesta de respaldo a Cristina Fernández. Es el análisis que presentamos el día de hoy, pero antes recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, aquí tiene nuevamente con el código QR para que usted pueda participar. Corte Suprema de Argentina confirma condena contra expresidenta Cristina Fernández en el marco de la causa vialidad. ¿Qué representa el fallo contra la líder peronista? Ahí lo tenemos. Persecución política, lawfare contra el peronismo, venganza de sectores poderosos, judicial desvía atención de fracasos de Javier Milei. Son las opciones si no ha participado. Más adelante revisamos, asociamos las respuestas, todavía tiene tiempo de hacerlo. Y bueno, esperamos hasta el final para poder hacer relación de ellas. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña en la distancia Gustavo López, periodista, abogado y docente universitario, pero también me acompaña Paula Clacho, licenciada en Sociología y doctora en Historia, profesora en las universidades nacionales. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Quiero comenzar, Gustavo, contigo. ¿Cómo estás evaluando este episodio contra la expresidenta Cristina Fernández y sobre todo el espacio político que representa ella en la Argentina? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo lo evalúo de una gravedad institucional inusitada y además de un fallo jurídico escandaloso. ¿Por qué digo de una gravedad institucional inusitada? Porque creo que es el fin de un proceso político que comenzó el 10 de diciembre de 1983, cuando recuperamos la democracia, y que esta sentencia clausura. Es la primera vez que recuperamos la democracia que se vuelve a proscribir a un dirigente político en la Argentina. Había ocurrido en 1930 con Irigoyen, el primer presidente elegido por el voto popular. Había ocurrido con Perón, ambos derrocados con golpes de Estado cruentos. El de Perón fue una masacre. Estuvo 18 años proscripto y exiliado. Y eso significó una movilización y una violencia en la Argentina porque había sectores que no se podían expresar. Y la democracia en 41 años no había tenido ningún inconveniente en ese sentido. Es decir, todas las expresiones políticas, absolutamente todas, se podían expresar. El fallo este es vergonzoso desde el punto de vista jurídico. Está plagado de irregularidades. El fiscal y el juez actuaban en connivencia, jugaban en el mismo equipo de fútbol, que jugaba además en la quinta del expresidente Mauricio Macri. Los 3 jueces de la Corte actuaron, hoy lo decía la expresidenta, como monigotes del poder económico, sacando una sentencia que ni siquiera atendió los diversos recursos de queja por denegación del recurso extraordinario, donde se denunciaban todas las irregularidades. Es decir, clausuraron el proceso sin derecho a defensa en juicio, sin el debido proceso, pero además clausuraron la pata política de todo esto, que es la proscripción de la presidenta del principal partido de la oposición. Creo que se avecinan tiempos difíciles de evaluar. La democracia ha quedado herida en la Argentina y me parece que a partir de ahora le corresponderá no solo al peronismo, sino a todas las fuerzas democráticas reconstruir un sistema democrático que quedó agotado en esta sentencia de la Corte, que es el punto final a lo que venimos viviendo, primero con Macri, sobre todo con Milei, que es la degradación del sistema democrático en la Argentina. Y a ese punto iba porque el peronismo, por supuesto, también ha comentado que no es una proscripción de Cristina Fernández únicamente, es la proscripción de la lucha social del peronismo
como organización política. Paula, ¿estás de acuerdo con esta aseveración? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Para completar lo que dijo Gustavo, completamente es así. Cristina es una líder popular enorme que van viniendo por ella, como en su momento fueron por Irigoyen o por el general Perón, vienen por la organización popular en su conjunto. Aquí en nuestro país, incluso habiendo pasado por la dictadura sangrienta y genocida que hemos pasado, no han logrado el objetivo principal de esa dictadura, que era desarticular por completo la organización popular en todos sus aspectos tan ricos en nuestro país. Obviamente que nos cercenaron una generación de dirigentes y nos hicieron enorme daño, pero así todo no lograron desarticularla por completo, que enseguida renació de la mano del movimiento obrero organizado, de las juventudes políticas, del movimiento estudiantil, y son actores que en la Argentina hay un gran entramado social, los movimientos sociales y otros, y tuvimos esos 12 años en los que gobernó, en el que el peronismo recuperó su identidad que había perdido con la traición de Menem durante los 90, con el kirchnerismo en el gobierno, 3 veces, 3 gobiernos consecutivos, se recupera esa identidad que también proyecta y aglutina y proyecta los intereses populares y la soberanía nacional. Entonces, con este fallo hay una clara, un claro objetivo del poder, y no solamente de la clase dominante en la Argentina, sino su articulación, sus terminales en Washington. Ya Marco Rubio se enseñoreó por ahí mostrando que sabía el fallo de antemano. Estados Unidos sabemos que prepara en las escuelas del lawfare, como lo hizo en Brasil y en Ecuador, a los jueces para que justamente dejen con la proscripción afuera a estos grandes liderazgos, pero con ellos y ellas intentan esto, ¿no? Desarticular una organización, un entramado muy fuerte de organización popular que de todas maneras, hoy, por ejemplo, en las calles, yo vengo de ahí, un montón de compañeros que excede ampliamente al peronismo, venimos de las calles, de estar manifestándonos en contra de este atentado contra la poca democracia que realmente con este gobierno nos quedaba. Entonces, eso es lo que quieren. Y es difícil que lo puedan lograr, pero realmente cuentan con muchísimas herramientas para intentar golpear a la organización popular y a sus identidades políticas e históricas. Sí, justamente hablando de historia, la expresidenta Cristina Fernández decía que las acciones de hoy en su contra constituyen para ella un precedente histórico de dignidad. Esto decía. Yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles algo, mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del correo, mientras los totos caputos, inefables totos caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. Ahí teníamos a la exmandataria. Gustavo, adentro y afuera de Argentina se denuncia que esto es un claro caso de lawfare, como ya se ha visto en otros países. ¿Podemos explicar por qué es así en Argentina? Los sectores conservadores de la Argentina, que habían perdido el poder a través del voto popular, recurrieron desde 1930 hasta 1983 a las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación de su propio país para la defensa de sus intereses. Esto es 1930, 1955, 1958, 1962, 1966, 76, golpes de Estado que interrumpían procesos políticos democráticos en favor de la sociedad para defender esos intereses concentrados. Por supuesto, después de la última dictadura, la Argentina tuvo un pacto democrático no escrito que fue el nunca más. Nunca más a un golpe, nunca más a una tortura, nunca más a una desaparición forzada de personas. Y ese pacto no escrito, en realidad, se forjó no solo con acuerdos políticos, sino con un conjunto de leyes
que limitaron la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de inteligencia interna, pero además en defensa del sistema democrático. Y tuvimos varios levantamientos militares que fueron derrotados por la sociedad civil y se estableció el periodo más largo de democracia desde que el pueblo vota libremente en la Argentina. No sin dificultades, pero sin alterar el orden constitucional. ¿Qué es lo que hicieron estos grupos concentrados de la economía cuando no podían recurrir a los golpes militares tradicionales porque la sociedad los rechazaba? Comenzaron, primero, a través de sus propios medios de comunicación, a horadar, a desgastar el sistema democrático, desgastando a sus dirigentes y estableciendo denuncias, y esas denuncias tomadas por un poder judicial cooptado por los grupos económicos, termina condenando a los dirigentes que representan los intereses populares. Es decir, hoy se golpea la puerta de los tribunales para que ponga preso, en este caso, a la presidenta o a la líder del sector popular de la Argentina, que le puso un freno a la avaricia de los grupos económicos. Sí, y es justamente eso, como vemos en imágenes, recibiendo a la gente, el apoyo popular. Quiero hablar de esto más adelante porque es importante, sobre todo con nuestra invitada Paula, que seguramente estuvo allí, como nos comentaba, y puede hablarnos un poco de cómo es el ambiente en las calles. Vamos a ir a una breve pausa y antes de despedirla, recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados de esta encuesta que les invitamos desde ya a participar. Aquí tiene el código QR para que con el dispositivo móvil usted pueda hacer uso de alguna de las opciones que hemos puesto. Quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y ya seguimos con El Mundo desde el Sur. Explora la verdad detrás de cada historia. Con una mirada profunda y comprometida, desciframos los detalles que moldean nuestro presente y futuro, junto a las voces del pueblo que resuenan en cada rincón del mundo. Reportajes Telesur, una perspectiva única y auténtica, que revelan las historias que intentan ocultar y capturan la esencia de nuestro continente. Una historia a la vez, todos los sábados. Solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Argentina, a lo largo del día, la expresidenta Cristina Fernández ha recibido apoyo internacional de mandatarios, figuras políticas y gremios sindicales a propósito de este fallo que, por supuesto, está en contra de tanto ella como del peronismo en el país. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, se pronunció a través de un comunicado fijando posición sobre la arremetida contra la izquierda en toda la región y rechazó de forma contundente el golpe político y judicial que se fraguó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno venezolano repudia la forma en que se busca borrar al adversario con métodos coloniales de imponer a sangre y fuego un modelo económico y social diseñado para someter a la Argentina al capital financiero internacional. Una misiva en la que también desean fuerza y perseverancia a la exmandataria, de quien aseguran resistirá este ataque con dignidad. Son los elementos que vemos desde ese comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. Me acompaña Gustavo López, periodista, abogado y docente universitario, y Paula Clacho, licenciada en Sociología y doctora en Historia, profesora de Universidades Nacionales. Paula, movilización popular, ya se están articulando, por supuesto, desde el peronismo, desde las fuerzas de izquierda en el país. ¿Qué esperar de ahora? Por supuesto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un referente no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. ¿Cómo ves de ahora en más estas movilizaciones en apoyo? Bueno, sí, está habiendo en la Argentina hace rato, desde que comenzó el gobierno de Milei, claro representante de los grandes grupos económicos locales y del capital financiero transnacional. Hubo en este año y meses que lleva enormes movilizaciones, pero realmente
bueno, nos van articulando también, dando nuevos ejes con las nuevas injusticias que día a día cometen sobre el pueblo, sobre nuestros derechos de todo tipo, ¿no? Sobre nuestra posibilidad de vida, afectando nuestros salarios, nuestros derechos culturales, sociales y también nuestros derechos políticos ahora, ¿no? En definitiva, no les alcanzó con implementar este modelo económico de hambre, que es la continuidad, pero de manera calcada, del mismo proyecto económico que la clase dominante instrumentó con la última dictadura cívico-militar. Fíjate que cuando a Milei en las calles, como recién, le cantamos, Milei basura, vos sos la dictadura, es un canto que se canta masivamente, igual que le cantábamos a Macri, lo mismo, Macri basura, vos sos la dictadura, no tiene que ver con que no hayan sido votados, porque lo fueron, tienen un origen electoral, pero sí en el sentido de la significación histórica de su proyecto, de a qué intereses representan y el modelo económico que vienen a implementar. Hay una continuidad clara con la dictadura. Entonces, bueno, esto nos articula todavía más. Hoy era impresionante la cantidad, la diversidad de sectores que vamos dejando a un lado, diferencias, matices que podamos tener en el campo popular. Incluso se sumaron sectores de izquierda, que son pocos, de cierta izquierda, digo, que poco afecta a caminar con el peronismo en estas causas y sin embargo tuvieron la claridad de estar presentes. Entonces, bueno, estamos articulados realmente, como dijo la presidenta, nos pusieron, le sacaron el cepo al dólar con ese famoso discurso de la libertad, entre comillas, solamente para el gran capital, pero le pusieron el cepo a la cultura, a los derechos, al salario y también ahora al voto popular. Y eso incluso nos recuerda de manera muy trágica cuando la presidenta el lunes habló, que era el 9 de junio, que era cuando le empezaron a amenazar con este fallo, fue el día en que se cumplieron 69 años de los fusilamientos a civiles en el José León Suárez, en un barrio cerca en el conurbano bonaerense, donde justamente después del golpe de Estado contra el general Perón se fusilaron, y mañana, el jueves también se van a cumplir aniversario de fusilamientos un levantamiento militar a favor del derrocado general Perón, a la democracia del general Perón. Entonces, bueno, eligieron no casualmente esta fecha para volver a proscribir al principal movimiento popular y nacional de la Argentina, que representa la lucha de décadas, que representó convertir demandas en derechos, en conquista de derechos, en términos culturales, en términos de memoria histórica, en términos de memoria, verdad y justicia. Bueno, realmente el cepo que le quiere poner la clase dominante, apresándola, intentando detener a Cristina, es frenar la consecución y la conquista de derechos y también censurarnos los derechos políticos, pero vamos a ver qué pasa. También nos ponen a prueba como pueblo si vamos a ser capaces de movilizarnos de la manera creativa y masiva, sí, como para no dejar que se termine de concretar esta tremenda injusticia. Sí, hablabas del cepo a la voluntad popular. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció las irregularidades de su caso, alegando que los jueces que la condenaron responden a un poder superior al que manejan y que justamente quieren controlar la voluntad popular. Esto decía. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que... No. Este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina. Bueno, ahí teníamos a la presidenta Gustavo, y hablar un poco también de lo que representa. Dicen, bueno, hay muchos calificativos, se dice de una dictadura virtual. ¿Cómo esta condena, que afecta a una figura clave de la izquierda argentina,
podría también impactar en la capacidad de los movimientos populares para organizarse, para poder disputar el poder en un contexto regional, en una América Latina en disputa, porque pudiesen decir en otros lugares, bueno, esto es en Argentina, esto no me puede suceder, o a lo mejor no existe, digamos, un impacto tan directo sobre otros países. Sin embargo, en una América Latina en disputa, ¿cómo esto puede ser un impacto en la capacidad para que los movimientos populares puedan organizarse y puedan defenderse ante pues, este tipo de hechos, sobre todo desde el lawfare, ¿no? A ver, como pasó con Lula y como pasa todavía con Correa, yo creo que ellos quieren dar un ejemplo, entre comillas, al resto de América Latina para que nadie se anime a cambiar el statu quo, para que nadie se anime a cambiar las cosas, para que la política no pueda intervenir en la disputa entre el capital y el trabajo en favor de los trabajadores, porque aquí lo que está en juego es el reparto de la renta, el reparto de la riqueza. Entonces, si vos tenías un gobierno con Cristina, donde trabajadores y empresarios se repartían la renta en un 50 y un 50, y ahora ese reparto, difícilmente los trabajadores llegan al 30 o 32%, digo, aquí lo que está en juego es quién se queda con el excedente, quién se queda con el dinero. Ahora, también decía Paula, tenemos experiencia en levantarnos una y otra vez. Así que mañana hay que empezar de nuevo. Mañana, primero, la responsabilidad del Partido Justicialista, que es el principal partido de la oposición, el resto de los partidos políticos del campo democrático que acompañamos este proceso, movimientos sociales, estudiantiles, de derechos humanos, obviamente el movimiento obrero, tenemos que organizarnos para recuperar la voluntad popular y además para decir no solo que no estamos derrotados, sino que vamos a volver a tomar el poder y esta vez hay que terminar definitivamente con los golpistas. Entonces, me parece que Argentina, cuando recupere su democracia plena, que hoy no la tiene que terminar con este poder judicial que impide gobernar a través del lawfare, a través de los amparos, a los partidos populares y siempre lo hace en favor de los grupos económicos concentrados. Me parece que necesitamos eso, una democracia social con fuerte poder. La habíamos construido, la perdimos, la vamos a volver a construir. Paula, para finalizar, me queda un minuto. El mensaje, por supuesto, de aquí en más para lo que pueda ocurrir luego de lo que hemos visto el día de hoy contra Cristina Fernández y el peronismo, la organización tan importante en este país, ahora más que nunca. Bueno, como decíamos antes, creo que esto también es echar leña al fuego. Si hasta ahora el campo popular recién solamente pensemos que este señor gobierna hace un año y unos meses y ya van tantas huelgas, tantas luchas, un descontento por un empobrecimiento generalizado de la población. Realmente hay un empobrecimiento, hay una miseria espantosa, un abandono, un desamparo en un montón de sentidos, y ahora también políticos. Me parece que también es echar leña al fuego y nos da una excusa para juntarnos más, para articularnos más, para dejar a un lado diferencias, para movilizarnos más y para perder el miedo, porque ellos no tienen miedo, no tienen temor en avanzar sobre todo nuestros derechos, y nosotras y nosotros desde el campo popular tenemos que estar claros en que tenemos que tener una unidad amplia pero clara, y ser creativos, creativas y masivas en estar en la calle y en todos los campos de disputa, en las redes, en las instituciones, para no dejarnos avasallar. No solamente la detención de Cristina, que pareciera ser inminente, sino inhabilitarla, ¿no? De por vida. Ocupar cargos políticos es realmente la consumación de estos nuevos golpes de Estado vía lawfare, que bueno, al igual que como pasó en Brasil y que el final fue otro, fue un final más feliz, aquí tengo certeza de que también el pueblo argentino encontrará las maneras de recuperar nuestro protagonismo y nuestros liderazgos históricos. Sí, una manera, como hemos visto en imágenes mientras compartías tu opinión, en las calles, la población ahí muy pendiente. Estamos muy atentos al escenario en Argentina. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias también, Paula, por tu tiempo y por poder entonces darnos tu opinión sobre lo que ocurre en la Argentina. Muy pendientes. Gustavo López,
periodista, abogado y docente universitario, y Paula Clacho, licenciada en Sociología y doctora en Historia. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. Rápidamente, Corte Suprema de Argentina confirma condena contra expresidenta Cristina Fernández en el marco de la causa Vialidad, que representa el fallo contra la líder peronista. Bueno, un 62% de ustedes dice persecución política. También un 17% dice que es un lawfare contra el peronismo. 9% dice venganza de sectores políticos y solo un 12% judicial desvía atención de los fracasos de Javier Milei. A todos ustedes, muchísimas gracias por atender de esta encuesta en El Mundo desde el Sur. Y les recuerdo también www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo en Telegram. No solamente nuestra pregunta, nuestra encuesta del día, sino también todo el servicio de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.